Línea telefónica es, Diego, por favor, siga usted Claro con que Pablo Lucio Paredes, si sí, no me señor. equivoco, ¿no? Sí, señor. Pablo Lucio, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar en Diálogo de Radio I-99. ¿Nos escucha bien? Sí, muy buenos días. Un gran abrazo a ustedes y a la gente que nos escucha a esta hora de la mañana. Gracias. Solo quería mencionar, digamos, el recuerdo de Henry Kissinger, como ustedes decían, un gran diplomático. Ustedes decían un gran ejemplo, pero la verdad es que cuando tú eres, digamos, el gran secretario de Estado de los Estados Unidos en los últimos 50 años, has tenido una gran influencia, pero difícilmente eres un ejemplo porque solo hay una superpotencia en el mundo, solo hay un secretario de Estado de los Estados Unidos cada X años y tiene unas funciones y una presencia y una situación absolutamente particular en el mundo, ¿no? En ese sentido digo, no es de ejemplo para nadie porque solo hay una superpotencia y Sí. solo es de ejemplo para alguien que ocupe ese mismo puesto, ¿no? Que son poquísimos. Entonces sí, es una situación muy particular y eso lleva a alabanzas, lleva a críticas, pero ese es el tema de una superpotencia que se enfrenta a temas que nadie más se enfrenta, ¿no? Sin duda, Pablo Lucio, y eso quería también pedir tu opinión, porque Kissinger es una institución, más allá de que si estemos o no de acuerdo a quién Exacto. representó, es una institución. Asesoró a 12 presidentes, no cualquier persona asesora a 12 presidentes de un país, de una nación tan poderosa. Pero bueno, cerremos el capítulo de Henry Kissinger, que sin duda ya está en la historia y será en Estados Unidos materia de estudio seguramente de muchas universidades. Una cátedra de Kissinger seguramente ya se estará instalando en algunas universidades prestigiosas de Estados Unidos. Entremos en lo que tiene que ver con materia económica del país. Usted ya pudo revisar el proyecto de ley económica urgente que ha enviado Daniel Noboa. Daría la impresión de que es algo un poco tibio, para lo que se esperaba, para lo que requiere. ¿Para qué le alcanza esto al gobierno? Y evidentemente, ¿para qué le alcanza esto al país también, Pablo Lucio? Sí, yo creo que tú has dicho la plena, como se dice, Ajá. es bastante tibio y no alcanza para mucho, porque más bien empecemos haciéndonos la pregunta de qué necesita el Ecuador en los tres campos fundamentales que de alguna manera el proyecto trata de enfrentar, que es crecimiento económico, empleo y finanzas públicas. Es lo que está detrás del proyecto, ¿no es cierto? El crecimiento económico requiere de muchísimas cosas, enfrentar el tema de la inseguridad, del tema eléctrico, el tema del manejo de las finanzas públicas, el riesgo país, continuar las negociaciones de los tratados de comercio, en fin, todo un listado de temas que tiene que ver con el crecimiento. Luego, el empleo requiere al menos dos cosas. Una es crecimiento económico, que es lo que decía hace un momento, y dos, una reforma laboral de sentido común en el Ecuador. Yo les llamo de sentido común porque estoy seguro que es una reforma que podríamos hacer y donde el 80% de los ecuatorianos por sentido común estarían de acuerdo. Y tercera cosa, las finanzas públicas, donde yo creo que necesitamos, por un lado, una reducción enorme del gasto público improductivo y, por otro lado, necesitamos una reforma tributaria realmente que cambie las cosas fundamentalmente. Entonces, esos son los tres grandes campos y las tres grandes cosas que hay que hacer. Entonces, uno se pregunta, frente a lo que rápidamente he señalado, ¿cuál de esos temas ataca la reforma que plantea el gobierno? Y francamente no ataca nada o casi nada de lo fundamental. Entonces, es una reforma, como tú decías, absolutamente tibia, yo la llamo intrascendente, no, como dice la gente, no va a mover la aguja ni del crecimiento, ni del empleo, ni de la mejora de las finanzas públicas. Entonces, si es así, ¿cuánto es la realidad? Sin ser un mago, o mejor dicho, adivino, Pablo Lucio, ¿para qué le va a alcanzar al gobierno esta reforma? Bueno, yo quiero insistir en que hay los tres temas y no quiero centrarme solo en el tema de las finanzas públicas porque solo es uno de los temas importantes del Ecuador. Entonces, si queremos mirar cifras, debemos pensar que hoy
el crecimiento de la economía ecuatoriana es alrededor del 1-2% y necesitamos que llegue al 4%. El empleo en el Ecuador lo podemos reflejar pensando que apenas 1/3 de la gente tiene un empleo adecuado y deberíamos por lo menos llegar a un 40 y pico por ciento de gente con empleo adecuado. Y bueno, en campo de las finanzas públicas, el déficit para el año 2024 se proyecta en alrededor de 5.000 millones de dólares, por ahí. Y las necesidades de financiamiento son del orden de 10.000 millones de dólares, y entonces ninguna de esas cifras, ni la primera ni la segunda, y tampoco la de las finanzas públicas, el gobierno se la ataca de manera real a través de esta reforma. Ahora, sí hay que hacerse una pregunta que es válida, ¿no? Un gobierno de 16 meses puede atacar los temas de fondo que son los que he señalado, o tiene que contentarse con hacer pequeñas cosas y tratar de pasar los 16 meses, ¿no? Esa es una pregunta importante cuya respuesta no es tan obvia, ¿no? A priori uno diría, no importa, cualquier gobierno lo puede hacer, pero tal vez no es tan así, ¿no? Y estamos mirando un poco los toros de lejos. Pablo Lucio, quizás son pequeñas reformas que le permiten ir estableciendo una imagen de gestor previa para la elección del 2025? No sé, ya te digo, yo no entiendo mucho de estrategias políticas, pero si yo soy ciudadano y el gobierno me hace esta reforma y luego va ahí tonteando, digamos, durante 16 meses, no sé, pues si me parezca un buen gobierno para reelegirle en el año 2025. También hay que reconocer que las reformas de fondo que necesita el Ecuador, que he mencionado algunas, reforma laboral, reforma de la seguridad social, una reforma de fondo del Estado, no sé si políticamente son las mejores para que los ciudadanos, entre comillas, te quieran y te reelijan, ¿no? Entonces, una cosa es lo que necesita el Ecuador, que se haga, y la otra es el tema político del gobierno que quiere reelegirse, ¿no? Por eso yo te digo una cosa, yo siempre creo que el mejor funcionario público, sea presidente, sean ministros, o sea lo que sea, son los que no están pensando en reelegirse o en quedarse. Los buenos funcionarios públicos son los que están dispuestos a hacer lo que hay que hacer, y si eso implica irse, pues irse, ¿no? Ok, entonces, el panorama para el 2024. El panorama del 2024 es que si seguimos haciendo las cosas tibiamente en el Ecuador, vamos a seguir teniendo poco crecimiento económico, vamos a seguir teniendo poca generación de empleo, vamos a hacer lo mínimo para equilibrar las finanzas públicas y pasar, el riesgo país va a seguir relativamente alto, y eso no va a ayudar al crecimiento de la economía. Es decir, vamos a tratar de pasar el año raspando, ¿no? Ahora, hay cosas positivas en el Ecuador que ayudan a que el entorno no sea tan malo, digamos, ¿no? Como algunos plantean que puede ser dramático. Hay algunas cosas positivas que hay que recordar, como las exportaciones privadas que siguen creciendo, como las remesas que son altas, como los tratados de comercio que se podrían concretar, digamos, en el año 2024, como la inflación que es baja. Es decir, hay cosas positivas en el entorno de la economía ecuatoriana también. Pablo Lucio, usted ha hablado de sectores que no se están atendiendo con esta reforma. ¿Qué debería hacer el gobierno para atender esos sectores y mejorar la economía? Mira, yo no creo que el gobierno tiene que atender sectores. Yo creo que el gobierno tiene que hacer cosas que ayudan al conjunto de la economía, y es rato que el entorno es mejor, la gente dentro de ese entorno trabaja, se esfuerza, empuja el carro y se mueve. Entonces no es un tema de que hay que atender a tal o cual sector, no, hay que hacer las grandes cosas que mejoran el entorno general. Ahora, dentro de las acciones que hace el gobierno, hay 2 o 3 cosas que sí podrían mejorar de manera importante. Por ejemplo, y no me parece muy difícil, se podría abastecer de buena manera de medicamentos e insumos a todos los centros de salud públicos en el país, ¿no? Que la gente se queja mucho de que no funciona. Bueno, hágalo funcionar, no es una cosa tan difícil. Otra cosa que se puede hacer es un gran plan de concesiones
de carreteras, que muchas ya están, ya los estudios están listos, todo está listo, entonces el gobierno podría empujar eso para que el gasto público sea más útil en salud, en carreteras, etcétera. Pero como te digo, no es un tema de que el gobierno debe empujar tal o cual sector, ¿no? El gobierno lo que tiene que hacer es crear un mejor entorno para todos, para todos. Dejar hacer. No, no es dejar hacer, es crear un buen entorno para que dentro de ese mejor entorno la gente pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Porque no es, porque mira, si tú ves en esta ley, por ejemplo, y en leyes anteriores, se dice voy a favorecer dando exoneraciones tributarias al de las energías no renovables y en las zonas francas y una serie de cosas. Yo te digo, y si yo soy panadero, no soy ni energía ni renovable, ni estoy en zonas francas, estoy en la construcción, porque yo panadero tengo un esquema tributario diferente y menos bueno que el de los demás. Y el panadero es igual importante que cualquier otro, ¿no? Por eso te digo, lo que hay que hacer es un entorno bueno, un mejor sistema tributario, pero que sea el mismo, bueno para todos, y que dentro de eso cada uno desarrolle sus actividades, ¿no? Pero cada vez el sistema tributario en el Ecuador es peor, porque vas dando cada año, le das una ventaja al otro, no le das ventaja al uno, le das ventaja al otro, y eso es una muy mala cosa. En realidad, mira, debería haber una reforma tributaria en el Ecuador que tenga 3 elementos. Primero, bajar los impuestos. Ajá. El 25% de las empresas es demasiado alto, el 37% de las personas demasiado alto, el ISD todavía está en el 3%, es demasiado alto, sí, bajar impuestos. Segunda cosa, hacer un sistema tremendamente sencillo, de tal manera que la gente diga, bueno, si es sencillo pagar, capaz que pago, y segundo, que el control también sea más fácil porque el sistema es más sencillo. Y la tercera cosa es eliminar la cantidad de ventajas, deducciones, exoneraciones que existen, porque eso da ventajas, como te decía antes, a unos y no da ventajas a otros, y eso no está bien. Hay que dar las mismas condiciones para todos. Esos deberían ser 3 elementos fundamentales de una reforma tributaria. Pablo Lucio, en la reforma que ha mandado Daniel Noboa, habla de incentivar el empleo o la contratación de mujeres y de jóvenes. ¿Realmente beneficia económicamente una medida así o es más política? No es política, es una pequeña ventaja que tú das a las empresas, pero te insisto, los elementos para que realmente crezca el empleo en el Ecuador son: 1, crecimiento económico; 2, una reforma laboral de sentido común. Eso es lo importante, no estas pequeñas cositas tributarias. O sea, tú no puedes reemplazar ni el crecimiento, ni una buena reforma laboral, no lo puedes reemplazar con ventajas tributarias. Por eso es que yo hablo, en esto que hemos conversado, yo hablo poco de la propuesta del gobierno, porque me parece que es una propuesta que es, como tú decías, tibia. Yo le llamo intrascendente. Me parece que no merece demasiada conversación porque no va a aportar gran cosa a la sociedad. Los únicos que les aporta y tienen que leer la reforma con detalles, los constructores, porque tienen el tema del IVA, pueden beneficiar de la amnistía tributaria, los que están en energías renovables, los que están en zonas francas. Ellos sí tienen que leer porque eso les da ciertas ventajas. Pero digamos, para el conjunto de la economía no veo el interés de la ley. ¿Sí? Bueno, de momento nos deja un sinsabor en la boca este primer intento de mostrar sus cartas financieras o las cartas del manejo financiero de Daniel Noboa, ¿verdad? Sí, ahora te digo, por otro lado, no, eso sí no sé, la pregunta que te hacía antes, o digamos que dejaba en el aire la pregunta: ¿será que un gobierno de 16 meses puede hacer más que eso o no puede hacer? No. Yo pensaría que un gobierno, así sea de 16 meses, sí debería hacer cosas más importantes, ¿no? Porque bueno, para eso se hace elegir un gobierno, para ser bueno, ser útil, hacer cosas importantes, ¿no? Entonces sí creo que debería poder hacerlo, pero quizás cuando el gobierno es muy político, cuando el gobierno está pensando en la reelección, capaz que solo puede hacer cosas tibias, ¿no? Perfecto. Muy bien, le agradecemos al economista Pablo Lucio Paredes. Un abrazo, que pasen bien, un buen día. Gracias, que tengan buen día. 8 de la mañana con 36 minutos, tenemos espacio.